Wolfgang Amadeus Mozart murió repentinamente a los 35 años, dejando tras de sí obras maestras que el mundo entero sigue escuchando hoy en día. Pero su muerte sigue siendo controvertida. ¿Fue un accidente, una enfermedad o una intención maliciosa? En noviembre de 1791, Mozart enfermó repentinamente. Al principio se quejaba simplemente de fatiga, pero al cabo de unos días apareció un fuerte dolor de cabeza, fiebre y una terrible debilidad. Poco a poco su cuerpo empezó a hincharse, sobre todo los brazos y las piernas. La hinchazón era tan grave que ni siquiera podía darse la vuelta en la cama. Su esposa Constance y sus amigos más cercanos estaban horrorizados, pero los médicos no pudieron hacer un diagnóstico preciso. Sus contemporáneos observaron que olía como un cadáver en descomposición, aunque seguía vivo. Podría tratarse de un síntoma de envenenamiento lento. Unas semanas antes de su enfermedad, Mozart recibió un extraño encargo. Un desconocido enmascarado se le acercó y le pidió que escribiera una misa de Requiem, el Requiem. No dijo a quién iba dirigida la música y exigió total anonimato. Los historiadores han descubierto que el encargado oficial del Requiem fue el conde Franz von Walsegg. Este hombre era un amante de la música, pero nadie se tomaba en serio su trabajo. Walsegg solía comprar música de compositores y hacerla pasar por suya, firmando con su nombre. Pero había un pero. No fue a ver a Mozart en persona. Walsegg envió a un intermediario, el misterioso desconocido de la capa negra. Algunos investigadores creen que Walsegg era solo una pantalla. Puede que otra persona utilizara su nombre para ocultar su identidad. Mozart aceptó el encargo, pero pronto empezó a entrar en pánico. Creía que estaba escribiendo esta música para sí mismo. Solo 2 días antes de su muerte, le repitió a su esposa: «No me equivoco. Sé que me han envenenado». En aquella época había muchos médicos buenos en Viena, pero extrañamente, Mozart solo recibió tratamiento durante 15 días y tras su muerte, nadie le practicó una autopsia. Sus síntomas parecían los de un envenenamiento por mercurio, antimonio o acónito. Estos venenos actúan lentamente. La persona primero se siente débil, luego convulsiones. Los órganos internos fallan. Es exactamente como lo de Mozart. Pero, ¿quién pudo beneficiarse de esto? Quizás este misterioso cliente del Requiem sabía más de lo que parece. El 5 de diciembre de 1791 murió Wolfgang Amadeus Mozart. Solo tenía 35 años. La causa oficial fue fiebre reumática aguda. Pero lo curioso es que ningún médico fue capaz de hacer un diagnóstico preciso. Solo observaron cómo empeoraba su estado. Y lo más misterioso es que, pocos años después, casi todos los médicos que le trataron desaparecieron o murieron en extrañas circunstancias. ¿Coincidencia? ¿O alguien quería que la verdad nunca saliera a la luz? Durante los últimos días de la vida de Mozart, 2 famosos médicos vieneses le trataron. Le examinaron todos los días, pero nunca se dieron cuenta de lo que le ocurría. Si Mozart hubiera sido realmente envenenado, los médicos que le atendieron lo habrían adivinado. Pero he aquí lo extraño. Uno de los médicos abandonó pronto Viena y desapareció para siempre sin dejar rastro. Otro murió repentinamente solo 2 años después de Mozart, y la causa de la muerte nunca se anunció oficialmente. Los historiadores siguen discutiendo. Algunos creen que Mozart murió de una enfermedad común. Otros creen que fue envenenado. Antes de su muerte, Mozart culpó de su envenenamiento a una persona concreta, pero, por alguna razón, su nombre desapareció de la mayoría de los documentos de la época. Pocos años después de su muerte, un hombre confesó el asesinato del compositor.
El destino de Mozart es la historia de un hombre dotado pero incómodo. Actuó para reyes, aristócratas y el Papa. Pero a pesar de su talento, no podía mantener la boca cerrada. Ridiculizaba abiertamente a las altas esferas. Se negaba a ser un músico de bolsillo en la corte. Se consideraba un genio y no lo ocultaba. Tal audacia no podía quedar sin respuesta. Tenía demasiados enemigos. Su música era envidiada. Conocía los peligrosos secretos de gente poderosa y puede que se cruzara en el camino de alguien que no perdona los errores. Poca gente lo sabe, pero Mozart era miembro de la logia masónica. En el siglo XVIII no era solo una sociedad secreta, era una poderosa fuerza que controlaba la política, las finanzas e incluso las artes. En 1791, pocos meses antes de su muerte, Mozart escribió la ópera La flauta mágica. En ella utilizó símbolos y rituales masónicos, haciéndolos públicos. En la logia masónica, divulgar secretos se castigaba con la muerte. Tal vez sabía algo demasiado peligroso y fue eliminado para guardar los secretos de la sociedad. Versión 2. El principal rival de Mozart era Antonio Salieri. Estaba en la corte, contaba con el apoyo de personas influyentes y a menudo se veía eclipsado por el más talentoso Wolfgang. En 1823, Salieri, siendo ya un anciano, confesó de repente: «Sí, yo maté a Mozart». Después de eso fue declarado loco y más tarde se retractó de sus palabras. Pero lo extraño es, ¿por qué lo dijo en primer lugar? Tras la muerte de Mozart, la carrera de Salieri despegó y su estilo musical empezó a parecerse al de su difunto rival. Quizás estaba realmente implicado y su confesión es un intento de limpiar su conciencia antes de morir. Versión 3. Mozart no era un hombre cómodo para la autoridad. A menudo se burlaba de los aristócratas, hablaba abiertamente de la injusticia y despreciaba a la corte. Soñaba con hacer la música accesible no solo a la élite, sino también al pueblo llano. Muchos poderosos no querían que sus ideas se difundieran. ¿Qué es más fácil, intentar controlar a un rebelde o simplemente eliminarlo? Quizá la muerte de Mozart fuera un asesinato político organizado en la corte para preservar el antiguo orden de cosas. Mozart murió a los 35 años, inesperadamente y en circunstancias sospechosas. Pero los médicos ni siquiera intentaron averiguar la causa exacta de la muerte. No hubo autopsia. Incluso en aquella época, si un hombre moría tan repentinamente, normalmente se examinaba su cuerpo. Pero con Mozart fue diferente. Se le enterró rápidamente y no se le dio la oportunidad de averiguar la verdad. Mozart fue enterrado sin honores, sin lápida ni lugar exacto de sepultura. Y lo más extraño de todo, su cuerpo desapareció sin dejar rastro. Unos años después de su muerte, se abrió la tumba, pero no había restos. Incluso existe la teoría secreta de que el cuerpo de Mozart nunca fue enterrado. ¿Y si su muerte fue un montaje? La muerte de Mozart está rodeada de misterios que aún se debaten acaloradamente. ¿Fue un accidente, una conspiración de los masones o una venganza personal? Tal vez algún día sepamos la verdad, pero por ahora solo podemos escuchar la brillante música que dejó al mundo.